¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más, otra materia más. Bueno, vamos a comenzar primeramente con las reglas, la forma de evaluación, algunos consejos que pueden tener para que las clases sean mucho mejor y sean más productivas para ustedes. Primeramente les recuerdo a todos, tanto las personas que ya les he dado clases, vamos a utilizar prácticamente la misma metodología, pero posiblemente hay nuevos refuerzos. Entonces, tanto si eres nuevo o veterano, les voy a explicar de qué manera prosiguen las clases. Bueno, primeramente recuerden, tienen que poner, en la parte derecha en estos momentos hay un chat. En la parte derecha de su computadora, si tienen su celular, les va a salir en la parte de abajo el chat, si me ven por medio de un smartphone. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que poner su nombre y la palabra asistencia. Esa asistencia cuenta para mí, para la clase. Pero recuerden que también lo tienen que hacer en WhatsApp. Esa asistencia, ¿para qué cuenta en WhatsApp? Cuenta para fines de paga, es decir, para ver si los que están pagando pues están viniendo a clases. Pasa mucho de que algunos pagan y ya no vuelven a entrar a clase. O al revés, no han pagado y están entrando a clase, ¿no? Ese tipo de situaciones es en base a la institución, pero la asistencia que ponen ustedes en WhatsApp es muy diferente a la que ponen aquí, ya que en el WhatsApp puede ser que muchos pongan su asistencia y no entren a clases, o al revés, entran a clases pero no lo ponen en WhatsApp. Entonces la primera regla es poner su nombre y la palabra asistencia, y esa es la asistencia del día de hoy y de todas las clases que vamos a llevar. Así es que si eres nuevo, esa es la cuestión. Si eres veterano, pues ya saben que eso ya se les había informado. Esa es la primera parte. Recuerden que el chat va a estar activado durante la transmisión. Posteriormente, en el momento en que se acaba, se cierra el chat y ya no se puede poner nada en el chat. Si llega a haber una pregunta pendiente dentro de la transmisión, recuerden que en WhatsApp lo pueden hacer sin ningún problema. Ok, ya vimos la primera parte. Ahorita ya estoy viendo que algunos ya más o menos se entendieron y están poniendo pues su nombre. Muchísimas gracias a todos los que están poniendo su nombre. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar esta materia? Muy sencillo. Está la evaluación. Vale 50% tareas o ejercicios y 50% la participación. ¿Qué son las tareas y los ejercicios? Prácticamente vamos viendo el libro, y en base a las tareas o los ejercicios, en base a eso, nosotros vamos a calificar su estancia dentro de las materias. Obviamente es total. Hasta que ya digamos la materia se va a terminar, se suma todas las tareas, todos los trabajos. Un ejemplo, si dejamos 10 tareas en total durante toda la clase, toda la materia, significa que el 10 representa el 5. Es decir, ¿hiciste las 10 tareas? Sí hice las 10 tareas, pues ya tienes el 50%. Hice la mitad de las tareas, tienes un 2. Todavía falta la participación. Y sería igual la participación. Entonces, tareas y ejercicios vale el 50%. La participación vale el 50%. ¿Qué significa participar? Después de que terminemos la transmisión, ustedes tienen que dejar su participación, obviamente, en el Classroom. Todo es en Classroom. Recuerden que la participación son 10 palabras. ¿Cómo pueden hacer eso de poder medir las palabras? Recomiendo que abran Word y, por ejemplo, empiecen a escribir. En la clase, por ejemplo, en la clase virtual vimos los siguientes temas. Y empiezan a describir lo que se vio en clase. ¿Cómo saber que realmente sean 100 palabras? Para que ustedes no estén contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagínate contar así 100 veces. Lo único que tienen que hacer, en la parte de abajo, hacia el lado izquierdo, hay una barra que dice página 1 de 1. Nomás tengo una hoja. Y aquí dicen 8 palabras. Significa que apenas tengo 8 palabras. Entonces ustedes tienen que hacer 100 palabras. Yo aquí vamos a poner más. Vamos a poner más para que vean cuántas más o menos son 100 palabras. Ya llevo 48 palabras.
Ya llevo 56, 64, 72, 80, 88, 96 y 104 palabras. Entonces van a hacer un párrafo como este más o menos, para que sea válido su participación. Entonces es una manera de que ustedes realicen su participación. Primero lo hacen en Word, nada más agarran, seleccionan, le dan clic derecho, copiar, y ya se van a Classroom y control V o clic derecho pegar. O también pueden hacer seleccionarlo, control C en su teclado, ya cuando vayan a Classroom, control V en su teclado. Son formas de poder copiar un pequeño comentario. Y esa sería la participación. Las fechas y horarios. La materia se llama México, nuestro hogar, y el horario es el siguiente. Son los sábados a partir del día de hoy, 8 de agosto, estamos a 8 de agosto, y sería desde las 9 de la mañana a 11 de la mañana. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana va a ser la clase y se termina el sábado 5 de septiembre. Es decir, todos los sábados prácticamente. El horario empieza a las 9 de la mañana. La transmisión empieza a las 9 de la mañana, siempre a las 9 de la mañana aproximadamente. Recuerden que el enlace se los voy a enviar por WhatsApp para que ustedes lleguen a la transmisión. Y bueno, eso de las 11 de la mañana es simbólico, ya que no necesariamente me tardo 2 horas, ¿verdad? Normalmente trato de que sea a lo mucho 1 hora y la otra hora pues alcancen a hacer algo de sus trabajos para que posteriormente entreguen sus trabajos en otro día. Les recuerdo que los trabajos se tienen que entregar el día miércoles a más tardar a la hora de la cenicienta, es decir, medianoche. Entonces van a tener sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. 5 días tienen para hacer sus trabajos. Durante prácticamente todo el miércoles pueden estar entregando a más tardar sus trabajos. Así es que tienen bastantes días para hacerlo. Así es que no creo que haya un pretexto, ¿no? Recuerden que si tienen preguntas después de la hora de la transmisión, pueden dejarlas todavía por WhatsApp hasta las 11 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana se puede decir que es la atención, ¿no? Y bueno, ya saben cómo la mayoría hacer, obviamente, sus trabajos. Pueden ser en Word o pueden ser a lo mejor en su cuaderno, sacar foto y mandarlo por Classroom. Recuerden que todos los trabajos se entregan por Classroom. El libro que vamos a utilizar se llama México, nuestro hogar. Se encuentra en la parte de novedades, le dan tiki tiki y obviamente entras al PDF. Al parecer no se puede descargar de aquí. En unos momentos trataré de ponerlo, a ver si puedo, en WhatsApp para que lo puedan tener. Mientras ahorita pueden simplemente poner atención. Les repito también que en dado caso que ustedes no hayan entendido algo o se les pasó algo, pueden volver a repetir la transmisión. Después de que se termine esta transmisión, queda como video. Y ya ahí sí pueden retroceder, pueden adelantar, etcétera. Ahorita no lo pueden hacer porque estamos en plena transmisión. Entonces, pues ahí está la información. Este es el libro que vamos a llevar, así es que no tienen que gastar ni nada por lo absoluto. Prácticamente nos vamos a ir a la página del libro. Vamos a ir a la página. Vamos a irnos a las páginas. No se alcanza a apreciar la página aquí. A 16, 15, 14. Página 14, que sería la unidad 1. Vamos a ver por lo pronto estos primeros temas. Ahorita pues recomiendo poner un poco de atención y en un momento trataré de subirlo por WhatsApp. Este archivo, recuerden que está en PDF. Su smartphone o su computadora debe de abrir PDFs. O si alguien lo puede investigar en otra parte y el libro, pues perfecto. Unidad 1 tenemos memoria. ¿Qué nos proponemos? Valorar que los mexicanos y las mexicanas compartimos un territorio y símbolos como el escudo nacional, la bandera nacional y el himno nacional, que entrelazan las raíces de la historia de nuestro país, que nos dan una unidad y a la vez nos distinguen como un país culturalmente diverso.
Analizar algunas de las principales características de la vida del país entre el periodo comprendido entre los años de 1950 y 1980 para comprender mejor la transformación de México durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Y qué temas vamos a ver? Del país y sus símbolos, de memorias e historias, más que un recuento de hechos. Y bueno, vamos a irnos aquí. El país y sus símbolos. El nombre oficial del país, es decir, el que tiene ante el mundo, es Estados Unidos Mexicanos. También le llamamos República Mexicana o México. Estos tres nombres son correctos y hacen referencia a nuestro país, reconocido mundialmente por su riqueza natural y cultural. En este tema revisamos la ubicación geográfica de México, algunas características de nuestra diversidad cultural y lingüística, y los símbolos patrios que dan unidad y representatividad a su identidad múltiple. ¿Okay? Conformada por manifestaciones, voces y rostros diversos. Y bueno, para empezar, nos dice un fragmento de la canción México Lindo y el creador mexicano. E incluso nos pone el autor. Luego dice, elija uno de los textos anteriores y escribe en su cuaderno lo que lo hace pensar o sentir acerca de México. Entonces, pues la primera actividad, ya comenzamos con la primera actividad, que sería la actividad, vamos a poner actividades de la sesión número 1. Empezamos con la primera actividad o primera tarea, que sería leer, más bien podríamos poner escribe en su cuaderno su opinión. Página 17. Página 17. Lo único que tienen que hacer es leer estas dos canciones. Posiblemente la más conocida es la de México Lindo. Y a ustedes, pues, ¿qué les hace sentir esa canción? ¿O qué les hace recordar? Luego pone, por ejemplo, aquí, ejemplo, México fue la casa de nuestros abuelos y padres. También lo será de nuestros hijos, y pone algunas fotografías de algunos lugares, monumentos, pues, que están en el país. Luego dice, para continuar la reflexión acerca de lo que significa México, observe el mapa de las páginas 20 y 21 y responda lo siguiente. Entonces, aquí hay algunas preguntas, ¿verdad? Y tienes que ver estos mapas, 20 y 21, para contestar lo que es la página 19, nada más. Entonces, vamos a poner aquí, bueno, aquí no es. 2. Contestar las preguntas. Página 19. Página 19. Muy bien. Entonces hay que ver este mapa para contestar las páginas anteriores. Después, la República Mexicana en el mundo. Por parejas, observen el mapamundi o mapa del mundo que se encuentra en la página 28 y 29 y responda lo siguiente. Nuevamente tienes que volver a ver el mapa y responder estas preguntas. Contestar las preguntas. Página 22. Página 22. Luego dice lo siguiente, para saber más acerca de la ubicación geográfica de México en el mundo, lea en su revista el texto de los continentes y consulte su cuaderno de mapas. Bueno, ustedes no tienen eso, así es que esto lo van a omitir. Dice, Asia es el continente más poblado con 4.393 millones de habitantes. El tercer lugar lo ocupa América con 992 millones de habitantes. Luego dice, posteriormente por parejas, obviamente en este caso ustedes no lo van a hacer por parejas, sino de manera individual. Si a ustedes tocara elegir en qué continente vivir, ¿cuál eligieran? ¿Por qué? ¿Cómo describirían la ubicación de México desde ese lugar? Entonces aquí van a pensar que, suponiendo que ustedes pudieran haber nacido en otro continente, ¿qué continente sería? Sería contestar pregunta de la página 24. Contestar pregunta página 24.
Muy bien. Dice lo siguiente. De acuerdo a la encuesta internacional 2015, la población de México era de más de 119.570.753 habitantes. Somos bastantes, ¿no? Luego dice, conteste las siguientes preguntas en su cuaderno, en que nos puede beneficiar conocer la ubicación geográfica de México, cómo son los climas, la vegetación y la fauna de nuestro país, cómo es la población mexicana, por qué se dice que nuestro país cuenta con una gran diversidad cultural y natural. Bueno, esto no es necesario. Nuestro país se caracteriza por la diversidad cultural y natural, sin embargo el apego al lugar en que vivimos y las costumbres que compartimos a lo largo y ancho del país nos identifican como una nación unida. Conteste con sus compañeros del círculo de estudio o con sus familiares las siguientes preguntas. Esto pues también sería contestarlo. Página 25. Contestar preguntas. Página 25. Siempre esas partes donde dicen recordemos que es muy importante que lo puedan volver a leer, puede venir en su examen. Dice, la República Mexicana se ubica al oeste del meridiano de Greenwich, en el continente americano. Forma parte con otros países de la región geográfica conocida como América del Norte. México limita al norte con los Estados Unidos de América, al suroeste con Belice, Guatemala y el Mar Caribe, al este con el Golfo de México y al oeste con el Océano Pacífico. Los límites que separan a nuestro país de las naciones vecinas reciben el nombre de fronteras. Las fronteras pueden ser naturales, como ríos o montañas, por ejemplo, el río Bravo en el norte y el río Suchiate en el suroeste del país. Otras fronteras son artificiales, es decir, señalamientos o trazos convencionales que indican el lugar donde termina nuestro país e inicia el otro. A lo largo del tiempo, los habitantes de México actual hemos adoptado costumbres y tradiciones de otros pueblos, agregándolos a algo nuestro. ¿Usted ha incorporado a su vida diaria prácticas, costumbres o tradiciones de otras familias o poblaciones distintas a la suya? ¿Por qué? Simplemente es para pensar. Al igual que usted, los mexicanos somos resultado del intercambio de costumbres y tradiciones de una gran variedad de pueblos. Dice, observe el siguiente mapa y dibuje en su cuaderno aquellos países cuyos pueblos hayan hecho algún aporte a nuestra herencia cultural. Identifíquelos en el mapa y escriba su nombre. Bueno, pues aquí está un mapita. Pero la actividad no es necesario que lo hagan. Luego dice lo siguiente. Observe las fotografías sobre los diversos pueblos que han habitado nuestro país y comente con sus compañeros del círculo algunas de las características que los mexicanos heredamos de nuestros antepasados. Escriban en su cuaderno sus conclusiones. Ese tampoco no es necesario que lo hagan. Lean en su revista el texto otra vez. Eso tampoco no es necesario. Ustedes no tienen esa revista. Dice, la diversidad cultural de México es considerada la principal riqueza social del país. Esta heterogeneidad es el resultado del mestizaje biológico y cultural que ha ocurrido durante las distintas etapas de la historia de nuestra nación. El intercambio cultural ha ocurrido desde hace cientos de años, principalmente entre indígenas, españoles y negros, pero con aportaciones de la cultura árabe traída al país por los españoles, así como por influencias de otros grupos europeos y americanos, que por diversas causas han migrado hacia México. Todo esto constituye el origen de los rostros múltiples de las distintas culturas que existen actualmente en el país. México y sus símbolos patrios. México es uno de los nombres de nuestro país. ¿Sabes qué significa esta palabra? Para reflexionar acerca del origen del nombre del país, lea y complementa el siguiente texto. La palabra México proviene del náhuatl, que significa ombligo, Zicali, de la luna Mezcli. México Tenochtitlan fue fundada en 1325 por los aztecas o por mexicas, uno de los pueblos más poderosos del México prehispánico. Cuenta la leyenda que el dios Huitzilopochtli señaló a los aztecas edificar su ciudad en el lugar donde se encontrase. Ese es el origen, ¿no? Luego dice, observa y describe la ilustración y comente qué relación tiene el texto que escribió antes, qué significado tiene esta representada por los mexicanos. Dice allí, ¿por qué piensas que seguimos recordando este momento de la historia de México? Bueno, esto no es necesario que ustedes lo contesten. Lee el siguiente texto, dice, el escudo nacional. El escudo nacional está constituido por una águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegados en actitud de combate, con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de esta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña
que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico en actitud de devorar a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados, dos ramas, una de encino al frente del águila y otra del laurel al lado del opuesto. Forman entre ambos un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el escudo nacional en colores naturales, corresponde a los de la bandera nacional. Luego dice, conteste en su cuaderno, ¿qué relación encuentra entre el escudo nacional y la fundación de México? Sería contestar esa pregunta pequeñita. Nuevamente contestar la pregunta. Página 36. Bueno, eso no es. Página 36. Luego dice en un cuadro, por disposiciones legales, las reproducciones que se hagan del escudo nacional tendrán que corresponder con la descripción de la ley vigente sobre el escudo, la bandera e himno nacional. Solo podrá ser acompañado con el nombre oficial del país, Estados Unidos Mexicanos, que formará un semicírculo superior. Luego dice aquí, ¿qué significa para usted los colores de la bandera nacional? Vamos a incluir esa pregunta también aquí. Luego dice aquí un ejemplo, pregunta a 2 o 3 personas qué importancia tiene enseñar las nuevas generaciones honduras en la bandera, pero esto no es necesario contestar. Luego aquí está el himno nacional, cada uno de del coro, las estrofas. Luego dice, explique por qué eligió ese fragmento del himno nacional, esto no es necesario. Y aquí están los que crearon el himno nacional, Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra, autores de la música y la letra de nuestro himno nacional respectivamente. Entonces, gracias a ellos dos, cantamos el himno nacional. Prácticamente a quien se le ocurrió fue a este cuate, Jaime Nuno. Si no lo conocían, pues aquí lo tienen, una foto ya cuando él estaba más grande, y él era músico, y pues él pues puso la música, como se escucha en nuestros días, así es, gracias a ellos. Luego aquí menciona, dice, revise las respuestas a las preguntas anteriores, complete el cuadro con el acontecimiento de la historia de México con el que está relacionado cada uno de nuestros símbolos patrios. Están unas columnas que dice símbolo patrio, acontecimiento histórico con el que está relacionado, escudo nacional, bandera nacional, himno nacional. Aquí prácticamente lo que tienen que hacer es decir, cómo se originó el escudo nacional, lo ponen aquí. La bandera nacional lo ponen aquí, himno nacional lo ponen aquí. Entonces sería página 39. Vamos a cerrar Word. Página 39. 7. Elaborar el cuadro. Página 39. Luego nos vamos a, recordemos que el escudo nacional, la bandera nacional y el himno nacional son los símbolos supremos de los Estados Unidos mexicanos. En los tres se resumen aspectos importantes de las distintas etapas de la historia de nuestro país. Los símbolos patrios son una representación de la historia de nuestro país, de la historia que inicia con el largo peregrinar de tribus que viajaron al centro de nuestro país. Estos símbolos nos dan una identidad ante propios y extraños y en conjunto con nuestras tradiciones y creencias. Son herencias de las raíces de nuestro pasado y de nuestro presente y amplían las posibilidades para imaginar y crear un futuro mejor para todas las culturas que existen en México. Luego dice de memorias e historia, y hay información. Luego dice lea la siguiente historia y anote su opinión en el cuaderno, que no es necesario hacerlo. Después nos vamos más hacia abajo, revisemos nuestro pasado. Dice, muchas veces pensamos que la historia de nuestro país está poco relacionada con el pasado y que casi no influimos en su desarrollo. Observe las siguientes gráficas que muestran algunos cambios en la distribución de la población mexicana, en la población rural y urbana y en el porcentaje de analfabetas en el periodo entre el 50 y 70. Analfabetas son personas que no saben leer y escribir. Entonces pues aquí está el mapita de los años 50 al 70 y pues aquí está más o menos la gente, tanto población rural, población urbana. Los urbanos son los de color como morado y la población rural son los colores azules. Prácticamente del año 40 a 1970 la mayoría vivía en zonas rurales.
porcentaje de analfabetos en México. Si se dan cuenta, cada vez va disminuyendo. Del 1940 al 70, cada vez las personas sabían más leer y escribir. Y en base a esta información y a esta información de las gráficas, ustedes van a contestar esas preguntas. Contestar cuestionarios. Página 45. Muy bien. Después dice lo siguiente. De los hechos que investigaron, bueno, esto no es necesario. Luego aquí puedes iniciar su escrito con una frase como el que sigue. En las décadas del 50-70 mi comunidad contaba con, bueno, eso tampoco no es necesario que lo hagan. El pasado de nuestro país, un largo trecho. Observe las siguientes fotografías de la línea del tiempo. ¿A qué acontecimiento de la historia de México hacen referencia? Póngale un título y ubíquela en el periodo que comprende. Observe el ejemplo. Aquí lo que tienen que hacer es, por ejemplo, está aquí los años, ¿no? 49, 50 y así sucesivamente. La época de Miguel Alemán Valdés se refiere al presidente y ponen las fechas donde él estuvo. Adolfo Ruiz Cortines ponen las fechas donde él estuvo. Y por ejemplo en la fotografía de 1955 está una mujer votando. Recuerden que la mujer empezó a votar en 1955 y por eso está señalado con una fechita. Y ustedes tienen que poner esto a qué tiempo pertenece, a qué tiempo pertenece, a qué tiempo pertenece. Aquí está la SEP, por ejemplo, la SEP, Secretaría de Educación Pública, que es la que se relaciona también con primaria, secundaria, prepa y universidades, ¿no? Y así lo tienen que hacer en cada uno de estos, ¿no? Sería la página 47. Vamos a ponerle aquí como relacionar columnas. Relacionar columnas. Página 49. Perdón, 47. Muy bien. Y ya casi por terminar, ¿cuál de estos acontecimientos cree que ha influido en la vida diaria de su familia y su comunidad? ¿De qué forma? Y comente. Y bueno, si algunos de estos episodios los ha cambiado a ustedes o a la comunidad, lo pueden poner. Vamos a ponerle aquí responder la pregunta. 48. Y dice, del campo a la ciudad, las transformaciones de México entre el año 50 al 70. La población de México de 1950 y 1970 creció y cambió de lugar de residencia. ¿Qué provocó esta situación? ¿Cómo vivía la gente en esos cambios, ¿no? Y bueno, aquí esta información. Luego dice, de acuerdo con las noticias anteriores, ¿qué ocurrió durante la década del 50 al 70? ¿A qué cree que se vio el aumento de las paracaidistas en la Ciudad de México? ¿Qué relación existe entre la creciente migración a la ciudad y la creación de nuevos centros industriales? Después, para saber más, bueno, ustedes no tienen una revista, así es que esto lo vamos a omitir. Luego, cuando la gente pide sus derechos, nos vamos a quedar aquí. Y en la siguiente clase le vamos a continuar. Entonces, en conclusión, en total son 10 tareas, 10 actividades de la sesión número 1. Estos 10 ahorita los voy a poner en Classroom. Recuerden también al terminar la transmisión poner su participación, mínimo 100 palabras para que sea válido. Y la siguiente, tienen hasta el miércoles solamente para entregar. Tienen el día de hoy, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Y la próxima semana nos vemos igual, exactamente a las 9 de la mañana aproximadamente. Y bueno, pues aquí vamos a terminar la transmisión. Muchísimas gracias a todos. Y recuerden, si tienen cualquier pregunta, tiene que ser durante el horario de 9 a 11 los sábados por WhatsApp. La mayoría ya sabe la metodología de trabajo, entonces no creo que tengan tanto problema, pero si son nuevos, aquellos que son nuevos, a lo mejor puede que tengan dudas. Entonces, de todas formas, les voy a enviar... bueno, de hecho ya les envié la información de un tutorial de cómo utilizar Classroom. Para aquellos que ya son veteranos, pues ya saben, pero si hay nuevos, hay que ver nuevamente ese tutorial de cómo usar Classroom en modo alumno para que sepan subir sus trabajos o hacer sus trabajos.
Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego.